Llega Hay Cultura Unisabana, un espacio a la medida de tus preguntas y de tu interés por temas culturales imperecederos con un enfoque actual. Hay Cultura es literatura, cine, arte, música, la cultura al alcance de todos. Hay Cultura Unisabana es apertura, comunidad y encuentro con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hay Cultura es un espacio de discusión en torno a temas culturales coyunturales en el pensamiento de hoy, en los que tú podrás intervenir y pensar con nosotros. Hay Cultura Unisabana es profundizar en los grandes temas que inquietan a las personas: el origen, la trascendencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el camino. Hay Cultura Unisabana es profundidad filosófica para la vida cotidiana. Hay Cultura Unisabana es un puente que nos pone en contacto con lo más elevado del espíritu humano, con lo que nos es común a toda la humanidad. Hay Cultura Unisabana. Súmate a la conversación. Pensemos juntos la cultura. Bueno, bienvenidos todos a este episodio inaugural de Hay Cultura Unisabana, un proyecto que venimos pensando desde el inicio del 2021, en el que tenemos sobre todo la intención de generar un espacio de conversación en torno a estos temas coyunturales de la cultura de siempre, siempre proyectados a la actualidad, con un enfoque siempre fresco, siempre contemporáneo. Como saben, nos convoca hoy un tema interesantísimo que es Dante de abajo a arriba. Les vamos a explicar este título, ¿no? ¿Por qué Dante de abajo a arriba? Fíjense que la configuración de la Divina Comedia empieza precisamente con esa visita al infierno que el poeta Dante Alighieri hace con Virgilio. Virgilio, como un personaje especial que ya tiene andadura en esta visita a este tipo de territorios, que aparece entonces como un maestro de viaje, y desde esa experiencia Dante lo convoca para que sea quien lo acompaña a estos lugares infernales donde se observa cómo se ha castigado a cada uno de los que han cometido los 7 pecados capitales y que tienen entonces una ubicación muy puntual dentro de esa dimensión tan estratificada, tan ordenada geométricamente, como lo es cada uno de los lugares que aparecen en esa cosmovisión de Dante. Como saben, del infierno pasarán al purgatorio, tan estratificado como el infierno, y por último, un viaje al que no puede acudir Virgilio, que es el viaje al cielo. Un viaje en el que en cambio lo conducirá Beatrice, como una puerta al cielo, ¿no? Como una Madonna Intelligenza que le permite precisamente cruzar hacia ese otro lugar. La mayoría de ustedes sabrán que Beatrice es una mujer a la que vio una vez en su vida y quedó enamorado. Pero dense cuenta que ese enamoramiento se convierte también en una imagen sublimada que se relaciona profundamente con la Virgen María, que por demás también aparecerá en ese viaje al cielo. Vamos a hablar puntualmente de eso. Puedo decirles muchas cosas de la Divina Comedia, por ejemplo, que es seguramente la obra más importante de la tradición occidental, un vasto universo, el libro más importante sin duda de la Edad Media, que es tal como lo concibe ni más ni menos que Jorge Luis Borges, porque es un cúmulo de saberes que lo aglutinan todo: la estética, la filosofía, el arte, la política, la moral, la ética, la estética. Es realmente una propuesta coyuntural y abarcante que nos refleja la dimensión humana. De ahí su riqueza. Ahora, ¿desde dónde ha nacido el tema? Siempre esa arqueología de cómo se llega a un tema ofrece unos datos que son muy interesantes. Pues llegamos al tema precisamente por la carta del Papa Candor Lucis Aeterni,
que hace este año el Papa Francisco como un homenaje por los 700 años de la muerte de Dante. ¿Qué es lo que convoca a Dante a escribir esta carta? Lo convoca, ni más ni menos, la certeza de que Dante ofrece un modelo cristiano en ese viaje que parte desde el infierno y que nos invita a pensar en la trascendencia, en la resurrección y nuestro destino, que es el cielo. Entonces, en función de este tema, tenemos hoy una conversación entre estos tres profesores que ven ustedes al frente en la primera parte. Siempre Hay Cultura Unisabana será un espacio también de conversación abierto, tanto con el público que está presente en el auditorio, como con quienes están en casa. Hemos de decirles que tenemos proyectos, lo que pasa es que la pandemia no ayuda aún, como que esto se convierta en un espacio de venirse con los amigos, tomarse una copa de vino, comerse un canapé, escuchar la conversación, comentar. Ese es el proyecto desde el que ha nacido Hay Cultura Unisabana. Y bien, para este conversatorio, entonces nos acompañan el profesor Ronald Forero, que es doctor de la Universidad de Salamanca, filólogo clásico, además, fíjense, filólogo clásico de la Universidad Nacional, un experto en papiros y un experto en tradición clásica, que nutrirá entonces en este conversatorio toda esa dimensión sobre el anclaje de la antigüedad clásica que se advierte en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y tenemos también al padre Bernardo Estrada, que es en este momento el director de la maestría, de la conocida y exitosa maestría en teología de la Universidad de La Sabana. Hemos tenido las mejores experiencias con la inauguración de la maestría, y el padre Bernardo es un hombre de una trayectoria inmensa, como teólogo, como investigador, y nos va a ayudar precisamente a comprender el anclaje teológico y todo ese modelo teológico que se advierte en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y yo, por mi parte, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Mónica Montes Betancourt, yo soy doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Navarra e hice mi tesis doctoral sobre un autor argentino que se llama Leopoldo Marechal, sobre el que les hablaré, porque Leopoldo Marechal es un hombre con una profunda nostalgia del modelo medieval, de este modelo de orden, peso y medida, que para Leopoldo Marechal era siempre una respuesta a la búsqueda de sentido que por demás él no encontraba en el momento que le tocó. Marechal muere en el 70, nace en 1900 y vive toda esa crisis del siglo XX. Y para él, la Divina Comedia termina convirtiéndose en el modelo desde el cual escribe el último capítulo de su novela más conocida, que es Adán Buenos Aires, que culmina con un viaje infernal al modelo dantesco, viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. Sobre eso hablaremos en la parte final, en la que me voy a referir al origen de ese modelo vertical, donde aparece cómo se advierte en un autor contemporáneo como Marechal. Así que, bueno, bienvenidos a Hay Cultura Unisabana. Empezamos así este conversatorio con una serie de preguntas que nos vamos haciendo, que moderaré yo, pero siempre con la ocasión de que entre nosotros nos interrumpamos. Nos pasa con mucha frecuencia, porque en estos temas gratos es inevitable no sumergirse en la conversación de esta manera. Muy bien, Ronald. Empecemos pensando justamente cuál es esa importancia cultural de Dante para Occidente. Indudablemente su presencia en el arte ya manifiesta esta importancia. También en la literatura y en otros referentes como la música encontramos ese tipo de manifestaciones en las que muchos autores, músicos,
poetas han reelaborado todos esos episodios fantásticos, sobre todo del infierno, ¿no? En ese tipo de obras. Y bueno, como podemos ver en las diapositivas, es hasta el siglo XIX que encontramos también estas bellas ilustraciones de Gustave Doré. Así que es un referente, pues, por ese sentido cristiano que mencionabas al inicio, una fuente de inspiración para Occidente, para la cultura cristiana. Padre Bernardo, y para usted, ¿cuál sería la razón por la que Dante resulta tan importante en la cultura de Occidente, tan significativo? Sí, es sorprendente en cierto modo cómo Dante llega a acumular prácticamente todos los conocimientos que una persona podía adquirir en su época. Dante es un filólogo, conoce la filología clásica, es un hombre que conoce la historia antigua y de su época, es un hombre que conoce la teología, que le ha estudiado profundamente, y al mismo tiempo es un gran literato. En realidad, de Dante podríamos decir, es lo que ahora y en esa época se llamaba un verdadero humanista. Muchísimas gracias, Padre Bernardo. Podemos adentrarnos ahora, van a encontrar de pronto un poco segmentado, porque obviamente para dar estructura pensamos primero en este anclaje con la tradición clásica, nos dedicamos luego entonces a esta relación con la teología, el anclaje teológico, para detenernos luego en el modelo vertical. Así que estas preguntas estarán varias orientadas a Ronald. Ronald, ¿cuál es la influencia clásica que se advierte en la Divina Comedia? Bueno, empezando por el guía, Virgilio, que ya lo mencionaste, nos da ya una pista de cuál es esa influencia clásica. Pues el poeta romano fue el más importante en su época, no solamente por su Eneida, sino también por sus bucólicas y sus geórgicas, y ya allí nos abre la puerta a esa interpretación que debemos ver en todos esos referentes míticos. También lo podemos advertir en esa organización que le da al infierno, porque está modelada a partir de ese imaginario que tenían los griegos y que adoptaron los romanos, en el que se llegaba a través de un río que se cruzaba gracias a un barquero que se llamaba Caronte, al que se le pagaba un precio por el viaje, y esa era la razón por la que se le ponían 2 monedas a los muertos en el viaje al otro mundo, para iniciar ese viaje al otro mundo. Entonces, ya desde ahí, que es uno de los personajes que aparece en el infierno, podemos advertir esa influencia tan grande. Es decir, para los lectores de su época, ya tenían en mente pues, el viaje de Eneas y también el viaje de Odiseo a los infiernos. Entonces, a partir de ahí, Dante empieza a reconfigurar en círculos, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen, en círculos, todos esos castigos que debían sufrir los pecadores, en este caso. En cada uno de los círculos hay personajes que no son solamente de la mitología clásica, sino también contemporáneos, porque su objetivo también era, en cierta manera, criticar esa sociedad de la época. Entonces, bueno, allí tenemos esas pistas del referente clásico. También otro personaje importante que aparece es Minos, quien decide a qué círculo va a ir cada uno de los condenados. Hace girar la cola y decide a qué lugar del infierno van a recibir su castigo. Y aquí hay una pregunta que es bien interesante y es, ¿por qué ese nombre de Divina Comedia? Estamos ante una obra que no produce risa. Luego, vale la pena explicarnos por qué motivo ese nombre de Divina Comedia. Bueno, en primer lugar, Dante tiene en mente la clasificación clásica de los dramas griegos, que se dividían en tragedia y comedia. La tragedia tenía un final funesto, generalmente la muerte del héroe, tras reconocer su soberbia, su ibris, ¿no? Toda esa arrogancia en contra de los dioses, recibía como castigo la muerte. Entonces, allí no podría haber esa clasificación de tragedia, porque al final, bien saben, es su llegada al cielo.
Entonces, el título que más se le acomodaba a su obra era comedia, ¿no? Y también porque en el drama griego tenía el objetivo de criticar a su época, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos, pero por citar de comedias, ¿no? Ya que estamos hablando de comedia, sería el de Las nubes de Aristófanes, ¿no? En el que critica a Sócrates y a los sofistas porque están corrompiendo a la juventud, ¿no? En ella, un muchachito se ha vuelto aficionado a los caballos y se la pasa apostando, ¿no? Apuesta y apuesta y apuesta, ha llevado a su padre a tener una cantidad de deudas y deciden que debe ir al frontisterion, que es como el pensatorio, el pensadero de Sócrates, para que le enseñen argumentos jurídicos para no pagar la deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crítica va a que se podía enseñar tanto lo falso como lo verdadero, a defender causas justas o causas injustas. Bueno, es como si los estudiantes de nuestra universidad en la Facultad de Derecho aprendieran leguleyadas, ¿no? Para escapar de la ley. Entonces, pues, en ese sentido, la crítica se da de esta manera. En el caso de Dante, la crítica va hacia los güelfos y los gibelinos, que habían estado luchando por el control de Italia, unos a favor del control de los papas y otros a favor del control del territorio italiano por parte de los emperadores romanos, pues los romanos del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, los emperadores alemanes. Entonces, todas esas luchas terminaron por empobrecer y llevar a la ruina a Italia, y esa es una de las críticas. Entonces, por eso vemos en cada uno de los ciclos del infierno y también del purgatorio a varios cumpliendo penas, ¿no? Cumpliendo penas por esos delitos de traición, de haberse cambiado de bando y bueno, y otro tipo de circunstancias políticas. Tú me haces pensar en una cosa que de hecho se me acaba de ocurrir, y de verdad se me acaba de ocurrir, y es la clasificación que hace Aristóteles en la poética de los géneros. Y cuando se refiere a la tragedia dice, bueno, en la tragedia tenemos una evolución moral de un personaje. Hay un personaje que va ganando una altura moral a través de la tragedia justamente. Pero en la comedia vemos más bien ese descenso moral, ¿no? Y efectivamente con la fuerza que tiene el infierno se resolverá luego, y aquí vendrá sin duda, necesitaremos el aporte del padre Bernardo, pero en el infierno justo lo que vemos es incluso la burla, ¿no? A todos estos personajes que por sus faltas se han hecho merecedores de esos lugares. De hecho, basta pensar también todo el escozor que generó en la época a quienes había metido al infierno, ¿no? Porque se estaba burlando de ellos. Sí, claro, esto para los medievalistas claro. Es un encanto leer y contrastar cada uno de los personajes en estas luchas. Y bueno, lo de Divina, yo creo que el padre lo podrá explicar mejor. Que fue sin duda, sí. Boccaccio. Bueno, sí, efectivamente, como dice Ronald, fue Giovanni Boccaccio el primero que le puso el nombre, pero en realidad Boccaccio estaba leyendo ya, debía conocer muy bien la comedia, porque en el canto 33 Dante menciona su poema llamándolo poema sacro, donde pone en la mano el cielo y la tierra. En cierto modo, él ya le ha dado el carácter de sagrado a su poesía. Esa acotación es bien interesante, ¿no? Porque esa mezcla en el nombre puede sonar incluso oxímoron, como a dos opuestos que de un modo muy particular el autor ha conciliado en el título. Y la obra efectivamente le apunta a eso, ¿no? Cómo moverse desde ese lugar infernal sin esperanza y desde ahí encontrar el camino hacia ese cielo. Continuando con toda este anclaje clásico que tiene la Divina Comedia, vale la pena pensar en cómo el autor o por qué imita en la obra esos viajes infernales que están en la tradición clásica, ¿no? Ulises y su viaje al infierno, Eneas en la Eneida con la Sibila, también en su viaje infernal,
¿Por qué es tan importante para Dante hacer este recorrido en que evoca esas gestas de la antigüedad clásica? Pues en mi opinión, yo veo que está pensando en, bueno, en esos diálogos que ocurren de Eneas, de Odiseo al inframundo y que dialoga con los otros héroes y empiezan una serie de reflexiones que le sirven no solamente al héroe para su reflexión interna, sino también para su público. Entonces es una especie también de aprendizaje de aspectos humanos que, digamos, de otra manera, en otro ambiente no pueden ser aprendidos, ¿no? Y también una especie de catarsis, ¿no? De una purificación, pues hablando en términos aristotélicos, una catarsis del héroe, ¿no? Que ve allí reflejados en sus compañeros de batalla, que generalmente habla con ellos, o sus ancestros, pues todos esos efectos de la muerte, ¿no? De los errores que han cometido. También preguntan por sus familiares en el mundo de arriba, ¿no? Entonces, el hecho de moldear esa catábasis con esos modelos clásicos, pues es una manera también de profundizar en esos efectos del pecado en el ser humano. Yo creo que por allí va esa intención de él mismo, ¿no? Bajar acompañado de Virgilio y luego, pues para completar el ciclo, hacer una anábasis, que sería hacia arriba, ¿no? La catábasis es hacia abajo, de catá, que es hacia abajo, y aná hacia arriba, para que, pues, también era una persona piadosa, no se podía quedar en el infierno, entonces debería también subir y llegar a una purificación completa. Mira que eso que tú estás mencionando es muy interesante también porque hace pensar en cómo han sido simbolizados en la tradición occidental esos viajes hacia abajo, ¿no? Y hay dos posibles simbolismos que refieren la noción de esos viajes hacia abajo. En el libro Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Gilbert Durand se refiere a los modelos de descenso y a los modelos de caída, ¿no? Los modelos de descenso son esos en los que voluntariamente un héroe, ¿no? O una figura con una calidad moral puede deliberadamente descender con una misión, siempre con la posibilidad de salir de allí, ¿no? Es lo que pasa a Virgilio y a Dante. Sin duda, el ejemplo es Jesús, ¿no? Que a eso nos referiremos después, es Cristo. Pero la caída, en cambio, como les ocurre a los condenados, es una experiencia involuntaria, una experiencia en la que no hay escapatoria, y esa distinción entre la figura de la caída y la figura del descenso resulta también muy importante en toda esta representación que hace Dante, ¿no? De hecho, hay un dato que es muy interesante y es dónde están los primeros atisbos de una mirada en la antigüedad que prefigura esta noción de ese otro lugar que es una recompensa. Aparece en la República de Platón, en el último libro, el mito de Panfilia, referido precisamente por Sócrates, que cuenta cómo al morir los dioses lo resucitan 12 días después. Toda esa numerología es muy interesante para que cuente el futuro que espera a las almas. En esto uno como ve también la concepción socrática, cómo Sócrates en efecto es uno de los primeros que llega a intuir como esa otra realidad. Y entre las cosas que de Panfilia señala precisamente que hay un castigo según la calidad moral de cada quien, pero que también hay un premio, ¿no? Y ese premio es la resurrección y el arribo a ese otro lugar que está apenas enunciado. Y también en el viaje del Escipión, que aparece en la República de Cicerón, se hace un anuncio parecido. Escipión se aparece en sueños a uno de sus familiares y le habla que le señala con el dedo
De hecho, una de las iconografías más conocidas de Cipión es ese dedo señalando que hay otro lugar, ¿no? Como un anuncio. Sí, pero creo que eso tiene que ver, padre, si no me equivoco, con que se tiene la idea de que estos paganos, digamos, anteriores a la tradición cristiana, recibieron algo de la revelación, ¿no? Sí, sin duda alguna. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, San Justino en el siglo II, cuando se refería a los autores clásicos y a la gran riqueza que contienen, también desde el punto de vista moral, él usaba una expresión latina, decía semina verbi, las semillas del verbo encarnado, es decir, del Cristo que habría de venir y que daría origen a nuestra fe cristiana. Entonces, ya los autores cristianos antiguos sabían distinguir muy bien los valores que en el mundo pagano, si lo queremos llamar así, o en el mundo clásico se encontraban. Pero además muy interesante, Ronald, lo que decías del movimiento dinámico de toda la narración, que es en forma de parábola en realidad. Primero un gran descenso, la catábasis, luego un periodo que podríamos llamar el punto de inflexión, para los que hemos estudiado un poco de matemáticas, bueno, y ya muy frecuente, y luego la anábasis, que es en realidad la narración parabólica. También las de Jesús en el Evangelio tienen ese movimiento y esa trayectoria, porque se empieza siempre con captar la atención mediante una noticia impactante. Como, por decir un ejemplo, Jesús dice, había una vez un hombre a quien un criado le debía 10,000 talentos. Es una cifra tan increíble, tan inmensa, que uno no se la puede imaginar, pero capta la atención inmediatamente de los oyentes. Luego hace toda la narración y luego termina subiendo para la conclusión y el culmen de la parábola. En realidad es un movimiento parabólico. Eso, perdona, Ronald, es que yo interrumpo porque eso me parece tan revelador. Realmente eso no ha sido dicho. Bueno. Es como meterse en el texto y escarbar y encontrar desde ahí esa relación que sin duda tiene tantísimo sentido. Sí, sí, bueno, es que en una obra tan compleja, pues los niveles de lectura pues también son distintos, claro, ¿no? Empezando por el más literal de todos, que es el personaje histórico que baja y menciona a otros personajes históricos, ¿no? Con lugares concretos. El conocimiento de la geografía es apabullante. Uno se pone a mirar las notas, a veces las notas son más que el mismo texto. Entonces, todo ese conocimiento, digamos, literal de la obra, pues es uno de los niveles de lectura. Luego, pues podríamos tener un nivel de lectura moral, de enseñanzas, ¿no? De enseñanzas de, bueno, si usted hace eso, pues hay consecuencias, ¿no? Usted se está portando mal, usted está haciendo avaro, bueno, todo este tipo de enseñanzas morales. Luego, pues tendríamos un nivel de lectura alegórico. Claro. En el que, pues, eso está representando otra realidad, ¿no? Es decir, como la vida del ser humano, ¿no? Que si peca y no se arrepiente, pues queda condenado, pero pues que si llega a ese nivel de reconocer esas faltas y entrar en un proceso de purificación, pues puede llegar al encuentro con Dios, ¿no? Y otro nivel sería pues uno de tipo anagógico, ¿no? De ana, volvemos otra vez, que es hacia arriba, anagógico que lleva hacia arriba, es decir, que lleva hacia a la revelación, a ese contacto con Dios, bueno, más o menos como se ve. De abajo arriba. Ajá. Exactamente, desde lo más profundo hasta lo más alto, ¿no? Que sería ese encuentro. Y de hecho pensar lo anagógico es justamente lo que da sentido a pensar en ese viaje de abajo arriba andante, ¿no? Es esa, de hecho, la razón por la que hemos pensado así el desarrollo de este tema. Aquí hay una pregunta, el padre quería comentar algo. Sí, a Ronald que nos completara un poco, porque la presencia clásica en Dante es innegable, pero dinos algo sobre los mitos clásicos, ¿dónde aparecen en la Divina Comedia? Bueno, pues aparecen directamente referenciados en muchas historias que digamos, dentro del universo narrativo de la Divina Comedia, pues son reales, ¿no? Digamos que uno de los más llamativos de los mitos que aparece
pues es el de Minos, ¿no? El de Minos como juez, ¿no? Porque pues es un personaje, bueno, pues, medio histórico, medio mitológico, pero pues más perteneciente a la mitología, ¿no? Que tiene un hijo que es el Minotauro. Pues todos ellos aparecen allí y concuerda, digamos, con ese final de Minos como juez de los condenados, por ejemplo. Ese es uno. Luego aparecen también reelaborados, como en el canto, no, en el círculo cuarto, no el canto, sino el círculo cuarto, en el que están los avaros y los pródigos. Entonces allí ellos están empujando una serie de bolsas inertes que son como unas esferas que se les devuelven infinitamente para volverlas a subir, y están peleando con otros por quitárselas los unos a los otros, ¿no? Entonces ese está moderado a partir del mito de Sísifo, que creo que ha aparecido por ahí en las diapositivas, que por tratar de engañar a los dioses, pues es condenado a subir eternamente una piedra, y que la piedra se devuelva y vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, ese es otro también muy, muy interesante que está reelaborado allí. Pero a mí me llamó más la atención en esta nueva lectura que hice para este conversatorio, es en el círculo noveno, donde hay cuatro rondas que simbolizan 4 tipos de traiciones. La primera es la Caína, pues en referencia a la traición fraternal, ¿no? Que Caín mata a su hermano Abel, ¿no? Por celos, por envidia. La segunda, que es la Antenora, es de los que traicionan a la patria, porque es basado en el mito de Antenor, que vende, supuestamente, en la tradición medieval, vende a Troya a los griegos, ¿no? Pero pues esa es la tradición medieval. La tercera es la Ptolomea, que tiene que ver con, al parecer, está en discusión todavía, que sea por el asesinato de Pompeyo en Egipto, porque, bueno, estaba en lucha contra Julio César por el control de la República. Este Pompeyo Magno, o Pompeyo el Grande, estaba interesado en que no cayera la República en manos de un dictador, ¿no? Que en este caso era Julio César. Entonces, cuando él llega a Egipto, es asesinado por los Ptolomeos que estaban en el poder. Y esto siempre causó un gran impacto, incluso al mismo Julio César, que lloró su muerte, porque a pesar de que eran rivales en el campo de batalla y en el campo político, pues le tenía mucho aprecio porque era un hombre virtuoso. Entonces recoge, fíjense, toda esa tradición, toda esa historia antigua, y la acomoda a su, pues, visión del infierno. Y en la última, que es la judeca, en la que pues es a partir del nombre de Judas Iscariote, ¿no? Que es el mayor traidor, ¿no? El que le da el beso a nuestro Señor Jesucristo y pues lo entrega a los romanos, pues la traición máxima, por decirlo así. Y bueno, más y más y más habrá referenciados por aquí, pero pues... Aquí ocurre una cosa que a mí me parece súper interesante, y es advertir cuánto ha influido esa concepción espacial que Dante elabora, ¿no? de todo ese imaginario de infierno, purgatorio y cielo, al punto que actualmente sigue vigente, ¿no? Tantas cosas del imaginario dantesco se han convertido en la forma en que comprendemos, pensamos, nos relacionamos con esos lugares no lugares, ¿no? A mí me impresiona también que en la literatura contemporánea se sigue tomando puro el modelo de Dante cuando se intenta representar de nuevo espacios como el infierno. Pienso, por supuesto, en Marechal, ¿no? Cuando tú referías justo en cómo se toma este mito del peso que no permite realizar una labor, que hace que los personajes caigan. En el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, Marechal animaliza a todos, animaliza o convierte en plantas
a todos los personajes que están en el infierno. Y es como una forma de decir que han perdido una condición, ¿no? Que han quedado solo con esa parte animal y que han perdido esa otra parte que era la posibilidad de trascender. Y una de las escenas recurrentes refiere sobre todo esa idea de los proyectos que ahora son imposibles, ¿no? Los proyectos que no pueden ser. Entonces hay babosas, por ejemplo, en una de las espiras que suben y suben por una pared y una vez llegan hasta un lugar y caen, vuelven y lo intentan y caen, y así eternamente, ¿no? Y es una forma sin duda de aludir exactamente a esto que acabas de referir. Y lo que revela profundamente es su actualidad en la literatura contemporánea, su presencia incuestionable en toda la creación y en todo el relato que se está construyendo actualmente. Bien, vamos ahora a pensar en el anclaje teológico que tiene la Divina Comedia de Dante. Padre, este es su momento. Bien, sí, en realidad sorprende cuando uno lee la Divina Comedia el conocimiento teológico que Dante tiene. ¿De dónde lo obtiene? Bueno, Santo Tomás de Aquino muere en 1274, 10 años después del nacimiento de Dante. Dante se encuentra en su juventud con los dominicos en Toscana y especialmente en Florencia. Acordémonos que será el gran monasterio dominico donde surgirá, entre otros, Girolamo Savonarola, para hablar del final del 400. Allí él recibe la formación teológica en gran parte apoyada sobre la doctrina de Santo Tomás y su Suma Teológica, que es un tratado muy sistemático, muy bien hecho, donde va tocando los puntos de la fe uno por uno y los va estructurando en un modo admirable. Es cierto que Santo Tomás no es toda la teología, y gracias a Dios en todos estos años después de él, 7 siglos y vamos para el 8º, se ha profundizado tanto en teología, pero sin duda que ha sentado las bases de una teología que sirva de apoyo para la investigación ulterior. Y eso lo estudia Dante y lo conoce muy bien. Para poner 2 ejemplos, en la Candor Lucis Aeterni, el documento del Papa Esplendor de la Luz Eterna sobre Dante, ahora en el 7º centenario, él fecha el documento 25 de marzo 2021. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo era cuando empezaba el año calendario en Florencia y en una parte de la Toscana, porque en el medioevo, lógicamente, historia y teología tantas veces iban a la par. 25 de marzo es el comienzo de la historia de la salvación para el género humano con la encarnación del Verbo. Y entonces, el mismo Dante lo hace. Por ejemplo, cuando en el último canto del paraíso, refiriéndose a María, le dice, en tu vientre se encendió el amor que ha sido la causa o el motivo de la paz para el universo. Ahí está refiriéndose al poema de la Anunciación, y mucho más también en el Purgatorio, cuando Dante en el segundo círculo o segundo grado, como lo llama del Purgatorio, en que habla de la soberbia, inmediatamente pone como ejemplo la humildad de María, que acepta el mensaje de Dios y dice, he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, para Dante el punto de partida es precisamente ese origen del misterio de la encarnación y de la salvación, que es el primer gran misterio, si lo consideramos de nuestra parte, como decían los clásicos latinos, quod nos. Ahora, otro punto, el misterio de la Trinidad, que es ya el misterio en Dios mismo, que se ve cómo Dante ha profundizado en esa realidad. Por ejemplo, si en el mismo paraíso, en un momento, Dante, refiriéndose a Dios uno y trino, dice que en él reside todo el conocimiento de aquel que a su vez entiende y es entendido, que al mismo tiempo ama y es amado.
y que esas tres personas se compenetran una con otra. Ese es un misterio que después vendrá declarado un siglo después en el Concilio de Florencia, llamado la circumincesio, lo decían los latinos, en griego perijóresis, que es la presencia permanente de una persona divina en las otras dos, de tal manera que las tres personas tienen la plenitud de participación cada uno de las otras. Y entonces Dante allí, con ese modo de expresar a Dios como aquel que reside en el conocimiento y que al mismo tiempo conoce, es conocido, ama y es amado, está penetrando un poco en el misterio. Y quizá lo más interesante es al final, ya en el canto 33 del Paraíso, cuando Dante, refiriéndose a Dios, dice: el amor que todo conoce y todo mueve, porque él hace ver cómo el misterio de la creación precisamente es un acto de amor de Dios, que era la gran, diríamos, la gran aportación que desde el punto de vista de la teología de la creación hace Tomás de Aquino. Es precisamente que la creación es un acto de amor. Luego, además de la Trinidad, Dante menciona de pasada, tocamos el título de nuestro panel, de nuestro conversatorio, que es Dante de arriba abajo. Claro, él se refiere a Cristo que desciende a las partes inferiores, al ínferus, para recuperar allí a los justos del Antiguo Testamento y llevarlos al paraíso, y que sale. Pablo en su carta a los Efesios dice: ¿quién es el que ha descendido a las partes inferiores, sino aquel que después subió por medio de la ascensión? Está haciendo ver ese movimiento en Cristo de descenso y de ascenso. Y luego, la Mariología. Dante concluye toda su reflexión teológica sobre María. Él le pide ayuda a San Bernardo, el gran conocedor y cantor de María, para que le ayude a realizar el canto 33. En ese canto aparece todo un poema, en la última parte, dedicado a María, donde dice: Virgen Madre, hija de tu Hijo. O sea que no solo ha generado al Creador, sino que además ella es hija del Creador. Y le dice: tú has nobilizado de tal manera la naturaleza humana, la persona humana, que tu Creador no dudó en hacerse tu criatura. Es increíble cómo juega él y cómo explica también esta realidad teológica, efectivamente. Luego hay un aspecto menos positivo de Dante, que es la relación Dante con los papas. Se decía que Dante atacaba el papado y que continuamente era un enemigo de los papas. No es del todo cierto. Lo que pasa es que Dante efectivamente no dudaba en poner en berlina y en publicar los defectos de algunos papas. Al primero al que le echa la culpa es al pobre Celestino V. Bueno, no tan pobre porque es santo. Era un monje ermitaño al que lo sacan de su retiro y lo hacen papa, porque estaban buscando un hombre santo, y él era muy santo. Lo que pasa es que no sabía nada de gobierno. Llega a Roma y se encuentra con las intrigas de palacio que lo destruyen. Y entonces él dice: no, yo vuelvo a mi cueva, renuncia al papado, es el primer papa que renuncia, y él renuncia incluso al título de papa y se va y dice: quiero volver a ser Pietro Morrone, como se llamaba él. Benedicto, en cambio, cuando renuncia dice: yo me sigo llamando Benedicto XVI, aunque ya no tengo la potestad de Pedro, la tiene el Papa Francisco. Entonces, él le echa la culpa y lo pone como un hombre que ha renunciado a un deber que Dios le había puesto. Entonces, no lo coloca en el infierno, pero lo coloca en el primer canto, que es el limbo, el primer círculo, él lo llama el limbo, donde están, entre otras cosas, ahí recoge a Virgilio, Dante. Pero en el limbo pone a Celestino, por indeciso. Dice: este hombre no lo podemos poner en el infierno porque no ha hecho nada malo, pero tampoco lo podemos poner en el paraíso porque es una persona que no fue capaz de afrontar los deberes que tenía. Sí. Es muy interesante ese caso, y sobre todo le echa la culpa porque gracias a la renuncia de Celestino viene al papado Bonifacio VIII, que es efectivamente, si era la bestia negra de Dante. Él a Bonifacio no lo soportaba.
Porque Bonifacio quería gobernar Florencia por medio de una serie de familias las más poderosas que había en Firenze. Claro, Dante, como antes Ronald nos hablaba de los güelfos, en Firenze había dos grandes movimientos de güelfos, los güelfos blancos y los güelfos negros. Los negros querían un poder total del Papa, que por medio de estas familias el Papa dominaba todo. Mientras los güelfos blancos querían, eso sí, que no fuera el emperador sino el Papa el que gobernara, pero que tuvieran autonomía en la ciudad, en las cosas, bueno, las necesarias para poder funcionar armónicamente. Y eso Bonifacio no se lo permitía. Entonces Dante lo coloca en el infierno con los culpables de simonía, que se sirve de su poder papal para dominar temporalmente una ciudad. También acusa de simonía a Nicolás III, que era un papa Orsini. De hecho, Orsini, orso en italiano es el oso. Y él en su poema lo llama il figlio del orso, el hijo del oso. Entonces, ¿qué le pasa a Nicolás? Que él aprovechó el papado para darle la mitad de los estados pontificios a su familia, que dominaron todo el territorio papal durante bastante tiempo. La familia Orsini era poderosísima. A otro al que le echa la culpa es a Clemente V, porque es el que cede a los requerimientos del rey Felipe IV de Francia y traslada la corte papal a Aviñón. Y eso Dante no se lo perdona tampoco, precisamente porque también para él es simonía. Y el último papa simónico que practica la simonía es Adriano IV, el único papa inglés que ha habido en la historia. Se llamaba Nicolas Breckspeer, que está un poquito antes de Dante y que él elimina el gobierno civil que había en Roma. E incluso cuando capturan a Arnaldo de Brescia, el Papa, consciente, ese era el problema del poder temporal de los papas, a que lo ejecuten. Entonces Dante ve eso como un abuso de autoridad del Papa que no permite ningún tipo de autonomía en el gobierno civil. Luego ya pondrá otros en el purgatorio. Quería mencionar solo quizá el Papa Martín IV, que tenía fama de ser un glotón, o mejor un gourmet. Entonces a él le encantaba irse al lago de Bracciano, donde se conseguían las mejores anguilas, y entonces las mandaba a cocinar y luego las bañaba en el mejor vino toscano, que era el Vernaccia, un vino blanco. Y entonces tomaba siempre las anguilas con el Vernaccia. Muy bien. Sí, yo me quedé pensando en un par de cosas, pues de esa precisión que tenía, digamos, en relación con la doctrina de Dante. A veces se le escapan como cosas, ¿no? de los paganos. Por ejemplo, ahí al inicio del paraíso, ese acto de amor, si no estoy mal, lo llama el primer móvil, ¿no? Sí. Como en términos aristotélicos. Entonces allí va mezclando también un poco. Y ahí en el inicio del paraíso empieza con una invocación a Apolo, para que lo llene de inspiración poética. Entonces, llama la atención también ese tipo de contrastes, cómo une esas dos tradiciones, porque, bueno, uno pensaría, ¿no? Pero ¿cómo le va a dar poder a un dios pagano, ¿no? Para que lo inspire sobre todo en lo último. Entonces, pues, bueno, se puede explicar de varias maneras, y una de ellas es, pues, que es una convención poética, ¿no? También como en un sentido de un acto de humildad, ¿no? Yo no soy capaz de componer esto tan grandioso, entonces necesito la inspiración, ¿no? Entonces hay muchas cosas que van por ese lado, la simbología del número 3 también, de la Trinidad también, y que podría tener también ese sentido de los pitagóricos, esa importancia del número, porque son 3, ¿no? Son 33 cantos, más uno introductorio, en 3 partes, pues nos da 100, ¿no? Un número cerrado, ¿no? Y perfecto, bueno, la organización en esferas del cielo también tiene digamos un dejo allí platónico. Sí, de los 3 estados, efectivamente, cada uno tiene 9, que es 3 veces 3, sin duda alguna. Y ese aprecio que tiene Dante de la cultura clásica, que se ve que lo ha sabido asimilar. Y en eso que tú mencionas, uno advierte también la mirada de un hombre tan adelantado a su tiempo,
que consigue ver la semina verbi de la antigüedad clásica, ¿no? Tal como lo mencionaba el padre Bernardo, eso resulta muy interesante. Padre, con esa formación teológica de Dante tan interesante que usted acaba de referirnos, resulta natural preguntarse cómo adquiere esa formación. Sí. Algo decíamos al principio, que Dante, su educación, bueno, en aquella época no existían los liceos e institutos como tenemos ahora, pero efectivamente se ponía, el padre de Dante era un buen comerciante y que tenía medios económicos, coloca a su hijo en la escuela de los dominicos y Dante va aprendiendo no solo, diríamos, los conocimientos de literatura, de matemáticas y de ciencias que había en aquella época, sino también, además, la cultura teológica. Y estando con aquellos dominicos, que en ese momento eran quizá la fuerza más pujante de la iglesia desde el punto de vista teológico, quizá pastoralmente eran más fuertes los franciscanos. De todos modos, el siglo XIII, o el siglo, sí, primero el siglo XIII se transforma precisamente con esas dos órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Cada uno hace su aporte y los dominicos le dan a Dante toda esa formación teológica a la que él acudirá como a un reservorio, ¿sí? A un depósito de doctrina que le servirá para la elaboración de su poema. Eso resulta Sí, tan también, llamativo. Esa formación también se ve muy, digamos, muy coherente con lo que pasa en el poema en relación con estos clásicos, con estos mitos. Porque, bueno, en el limbo, pues además de Virgilio, también está Homero, está Ovidio, está Horacio, están otros referentes poéticos de Dante. Y hay uno solo que está en el purgatorio, que es Estacio, que se creía que se había convertido al cristianismo, ¿no? Así como Constantino I, que sí está en el cielo, ¿no? Que pues es el que legaliza el cristianismo dentro del imperio, ¿no? Entonces es muy congruente y muy interesante cómo también va organizando en relación con los personajes que van apareciendo. Entonces en el infierno pues muchos personajes de la antigua clásica, y luego ya en el purgatorio no, solamente uno, el que se ha convertido al cristianismo, ¿no? Padre Bernardo, ¿cómo afronta Dante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y cómo lo plasma en la Divina Comedia? Sí, algo decíamos al principio, efectivamente, y es el motivo por el que el Papa Francisco data su carta el 25 de marzo. Claro, él lo ve como el inicio del periodo salvífico de la humanidad. Hasta ese momento Dios había preparado la salvación, pero la verdadera historia salutis, es decir, la historia de la salvación, empieza en el momento en que el Hijo de Dios toma la carne humana. Y entonces él lo dice tanto en el canto a la Virgen al final, como al principio en el purgatorio, en que incluso dice que el misterio de la encarnación está esculpido en piedra. Lo dice en el segundo grado del purgatorio cuando habla de la soberbia y por contraste de la humildad. Y entonces allí, para él, sin duda, es el initium salutis. La salvación del género humano comienza precisamente en el momento en que el Hijo de Dios se hace también Hijo del Hombre. Y entonces viene esa congruencia que ya en la Biblia hebrea algo se mencionaba. Hay un texto muy conocido del profeta de Baruch. Baruch dice, fue visto en la tierra y conversó con los hombres, refiriéndose al modo como Dios se comunicaba con su pueblo. Pero claro, la iglesia ha tomado ese texto y lo pone la noche de Navidad para decir que precisamente ese Dios invisible fue visto como persona visible en la tierra y además trató y conversó con nosotros los seres humanos. Qué hermoso. Aquí hay una pregunta que es inevitable en un conversatorio justo que se titula Dante de abajo arriba, y es ¿de qué manera esa formación teológica de Dante contribuye en esa configuración en vertical, infierno, purgatorio, cielo, y qué mirada tiene la iglesia de ese momento, de esa construcción que Dante ha hecho?
Sí, Ronald hablaba antes de la anagogía. La anagogía es toda la orientación de los cristianos hacia el misterio de las verdades últimas también. O sea, lo que va a suceder al final de la existencia humana, lo que ha venido a llamarse clásicamente los novísimos. Viene del latín novissimus, que significa lo último. En realidad, sí, en español también decimos lo más nuevo, es lo último que nos ha llegado, la última noticia. En este caso se refiere a las realidades últimas. Y ya en la época de Dante se estaba realizando también a nivel de teología en la Iglesia toda la doctrina sobre las últimas realidades. Poco tiempo después, el Papa Benedicto XII publicará un documento que es muy conocido en la teología cristiana, que se llama Benedictus Deus. En ese documento habla ya dogmáticamente y digamos con una profundidad teológica mayor de las tres realidades: infierno, purgatorio y paraíso. Pero ya Dante estaba, lógicamente, había bebido de esa fuente en la que se preparó el documento, que era una realidad que ya el pueblo fiel proclamaba y vivía desde hacía mucho tiempo. Muchísimas gracias, Padre Bernardo. En relación con lo que acaba de mencionar, a mí se me ocurren varias cosas. Una es... Ah, sí, estamos... Bueno, una alusión... Ah, pero tenemos hora y media, ¿no? ¿Sí? Y es justamente de dónde nacen esos modelos de sistema vertical y de qué manera Dante los retoma y los convierte en el eje de creación de la Divina Comedia. Y aquí es muy importante advertir que hay una influencia muy fuerte de los autores cristianos, como lo habíamos mencionado desde el comienzo. En concreto, de Pseudo Dionisio Areopagita, de la jerarquía celeste, de la jerarquía eclesiástica, que es precisamente donde inicia esa tradición que involucra la idea de creación y la armonía de lo creado con una noción jerárquica según la cual la presencia de Dios se manifiesta como cascadas lumínicas que van propagándose hacia todo lo creado en función de la naturaleza de ese ser y la adhesión de ese ser a esa voluntad creadora, ¿no? Entonces, desde ahí surge ya una visión de verticalidad que va de lo creado hacia lo increado, ¿no? Que va generando precisamente esa anagogía, ¿no? Ese partir desde abajo e ir en ascenso. De hecho, lo que decía Pseudo Dionisio Areopagita era: todo se reencuentra en él gracias a las cosas visibles que a medida que ascienden en la jerarquía reflejan cada vez mejor su luz, ¿no? Y esa es una alusión que resulta muy interesante, ¿no? Muy pertinente, y es uno de los grandes temas medievales, la clasificación. Uno a ratos, cuando se mete en todo ese mundo tan estratificado del infierno, del purgatorio, del cielo, uno con una mirada contemporánea puede sentir eso como tan estrecho, ¿no? Como tan rígido, pero es que para la mirada medieval el orden es trascendencia, ¿no? El peso y la medida es la presencia de Dios, ¿no? El peso y la medida es reconocer quién participa de esa gracia también y en qué medida participa de esa gracia, y esa es una reflexión que resulta muy interesante de cómo se construye el modelo. Y para cerrar, bueno, y esto invita a plantear una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo perviven esos modelos alegóricos en la cultura contemporánea y cuál es el valor que representan, Padre Bernardo? Bueno, en cuanto la alegoría ha sido siempre un recurso retórico interesantísimo para reforzar un argumento, claro, poniendo ejemplos o de la vida real o de la literatura,
¿cierto? Podemos allí presentar modelos. En los evangelios, que es un poco el tema en el que más trabajo, se nota perfectamente cómo los evangelistas, incluso siguiendo a Jesús y los modelos veterotestamentarios, es decir, de la Biblia hebrea, van poniendo ejemplos alegóricos que ilustran y refuerzan el razonamiento. Pero pienso que Ronald tendrá mucho más que decir acerca de eso. Pues, digamos, trasladándolo ahora, pues a mí me llamaría mucho la atención, digamos, que un Dante contemporáneo escribiera una obra condenándonos a nosotros, ¿no? Por todos nuestros errores y bueno, a los políticos actuales por esas luchas tan encarnadas que tienen por el poder, que digamos que los harían reflexionar mucho en torno a qué es lo que están haciendo realmente, ¿no? Qué es lo que están buscando, ¿no? Si es solamente el control y el dominio sobre los demás o si realmente están buscando lo que es bueno, digamos, para una república como en la que vivimos, ¿no? Entonces, esas reflexiones de ese modelo dantesco, ¿no? Pues van mucho más allá de solamente el castigo, sino también de la redención, de esa comprensión de los errores que cometemos y de esa posibilidad de ir hacia arriba, ¿no? No solamente quedarnos abajo, sino ir hacia arriba. Así lo vería yo. Sí, eso resulta muy interesante. De hecho, pensando también en esas alegorías, aquí sí que hablaré de Leopoldo Marechal, ¿no? Aquí yo me despacho con mis temas. Justo en ese viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, Marechal estructura ese infierno en función de 12 espiras, donde están todos esos pecados capitales más otros tantos, como los sin criterio, los que devoran y devoran noticias y las vomitan, perdón por los términos tan rabelesianos, pero aquí hay que hablar de esos términos porque son los que están en los imaginarios infernales, los vomitan sin siquiera procesarlos, ¿no? Y en ese infierno les voy a leer una cita de lo que pasa en la espira de los envidiosos. Y me gusta mucho porque expresa muy bien cómo entiende Leopoldo Marechal la verticalidad. ¿Por qué motivo es tan importante que haya una estratificación? ¿Por qué no todos podemos ser iguales? Que es algo que a Marechal preocupa. Y en esa espira de los soberbios, dice, ahí, entre los envidiosos, están todos metidos en una charca excrementicia, todos deben permanecer debajo del agua, ¿no? Ese es el castigo por ser envidiosos, es permanecer bajo el agua, ¿no? No lograr ni siquiera salir de nivel por andar todo el tiempo envidiando a los demás. Y entre esos que están ahí, uno logra burlar la vigilancia que les va pegando a todos los que saltan, sacan la cabeza de la charca y uno de ellos grita, enanos de por aquí, desconfiad de la llanura. La llanura es la horizontal igualitaria, la que odia a los santos desniveles, la que intenta rebajarlo todo, atraerlo todo, convertirlo todo a su plano terrible. La llanura es un rencor que debe ser superado, mediocridad vergonzante y conformidad vergonzante, he ahí su destino. Luego, una complacencia idiota en la vergonzante mediocridad y al fin un orgulloso rencor hacia lo que tiende a las alturas, porque también la horizontal tiene su soberbia, la soberbia demoníaca de lo bajo, ¿no? Y es muy poderoso como en esa cita uno entiende bien cuál es el homenaje que le rinde a Dante, ¿no? ¿Por qué motivo ese modelo estratificado es tan importante para un hombre como Marechal, que siempre estará buscando el sentido en Cristo, ¿no? Ni más ni menos que en Cristo. Y de hecho, al final, en el libro infernal con el que se cierra Adán Buenos Aires, donde también se cierra con el demonio, pero el demonio metaforizado, él no se anima a llamarlo demonio como tal, sino que le llama el paleogogó,
y lo hace como una forma de poder seguir dialogando con todos los que no adhieren a una visión de la fe en estos términos, ¿no? Es un modo como de seguir abierto a la cultura que por demás lo rechazó. La revista que dirigen las Ocampo, Silvina y Victoria Ocampo, la revista Sur, lo discrimina precisamente por su adhesión en esta etapa a los grupos de cultura católica, y para él poder tener algún lugar con los grupos culturales todavía es importante. Pero ahí, una vez habla del palio gogó, que dice, es un párrafo muy interesante, muy gracioso. Marechal habla mucho del humor angélico, de cómo en esta denuncia potente que hace, la única manera de sublimar toda esa crítica es con el sentido del humor. Entonces se refiere al paleogogó como más feo que un chucho, más feo que una chancleta. Bueno, es un episodio muy gracioso. Pero después de eso dice, concebida, según dije, como una epopeya, mi obra necesitaba un descenso infernal. Ahora bien, y metafísicamente hablando, los infiernos tradicionales no constituyen una sanción definitiva. Tenemos aquí de nuevo a Marechal dialogando con la cultura, ¿no? Sino que se instalan como lugares de purificación y quema de residuos obstaculizadores previos a la consecución de una meta espiritual efectiva. Tanto es así que los héroes de las epopeyas descienden al infierno, se aleccionan en él y vuelven a las alturas. De algún modo, su propio viaje, el de Marechal, que además viaja con el astrólogo Schultz, que representa a un artista plástico y poeta argentino que es Sul Solar, que por demás hay un museo muy interesante en Buenos Aires, y era efectivamente astrólogo, tenía las cartas astrales de todos los personajes de la cultura porteña que se pueden consultar ahí en el Museo Sul Solar. En ese viaje, sin duda, él está contando su propia purificación, ¿no? Porque ahí en la novela, por demás, y esto como una anotación para que la lean, todos los capítulos precedentes hablan de su conversión. En 3 días de una Semana Santa, que están apenas como enunciados metafóricamente, toda la crítica consideraba que él siempre había hablado de Semana Santa, y el día en que yo defendí mi tesis doctoral, uno de los jurados dijo, ¿y dónde dice Semana Santa en la novela? Y los verdaderamente marechalianos que estábamos ahí, nos quedamos, ¿cómo? Nos fuimos a mirar revisando efectivamente. Nunca menciona Semana Santa, pero es muy evidente la metáfora. Total, todo este viaje, que es un viaje, es precisamente ese viaje del héroe, ¿no? Siempre tendremos la metáfora del viaje como trasfondo. Así que, diciendo esto, llegamos a la parte más importante del conversatorio, que es las preguntas y comentarios que surjan tanto en el auditorio como para quienes están en casa conectados vía remota. Aquí necesitaremos que alguien nos diga qué preguntas han surgido. Así que bueno. Por el chat también se podrían hacer las preguntas. Sí. Muy bien, sí. Usted se tiene que ir. ¿Sí? María Camila. No, voy yo. Bueno, muchas gracias a los tres por este conversatorio tan espectacular, de verdad. Hacía falta este tipo de espacios. Y yo tengo, esperen, me van a dar, ¿dónde está la cámara? Aquí. Sí, es que la cámara voltea. Entonces yo tengo realmente 2 preguntas. La primera es sobre algo que mencionó el padre al principio, sobre Dante, que era un verdadero humanista. Entonces quisiera saber un poco qué significa eso, ¿no? Ser un verdadero humanista, y
y qué nos dice Dante para los humanistas de hoy en día, ¿no? Porque puede ser un modelo, ya que su obra, La Divina Comedia, ha influido tanto en Occidente. Él como humanista, pues cómo influye y cómo nos afecta hoy en día a los humanistas. Y la segunda es, no es una pregunta realmente, es más como que cuenten un poco más sobre el personaje de Beatriz. Lo eché en falta un poco en el conversatorio. El padre mencionó a la Virgen María, pero ese papel de Beatriz en la obra, ¿cuál es el papel que juega Beatriz? Y bueno, esa relación de la Virgen María y el papel de la mujer en toda la Divina Comedia. Eso sería. Gracias. Gracias. Bueno, quizá empezamos por Beatriz. Beatriz es Beatriz Portinari, Beatrice Portinari, es una mujer joven que Dante conoce. Bueno, ya estaba en su madurez después de los 20 años, que en aquella época lógicamente se maduraba tan rápido. Dante la conoce cuando es apenas un adolescente. De hecho, Dante tiene 25 años cuando Beatriz muere. Beatriz muere en 1290. Entonces, él hace de ella una figura, pero en realidad, siendo Beatriz la que lo acompaña en el paraíso, ¿qué significado tiene? La mayor parte de los autores dicen, Beatriz significa la contemplación. O sea, él ha personificado la posibilidad de contemplar el paraíso y los misterios divinos en una persona. Ella es la que lo acompaña. Y luego, respecto al humanista, en realidad, el nombre humanismo y la característica del humanismo nace en el Renacimiento. En el Renacimiento tenemos los grandes humanistas, sin duda alguna. Pero, para mencionar uno, Pico de la Mirandola, por ejemplo. Y de él, ¿qué se decía? Decía que, como Dante, había acumulado todas las posibilidades de saber que en su época existían, porque además Pico era un grande filólogo. Era un hombre que conocía también las lenguas de la Biblia, el hebreo y el griego, además del latín, porque era un grande latinista, era un conocedor de historia, de literatura. Entonces, un humanista es un hombre que puede albergar en su persona los conocimientos que hasta ese momento existen, claro, y además profundizar en ellos, siendo en muchos de ellos un erudito. Pero esta es solo una parte de la visión, el resto se lo dejo a Ronan. Pues el humanista pues, también debe estar en la capacidad de asimilar esos conocimientos, no solamente acumularlos, sino asimilarlos y poder mediante ellos entender al ser humano, ¿no? Con todas sus virtudes y todos sus defectos. No es solamente juzgar lo malo o solamente ver lo bueno, esa aplicación del conocimiento, por decirlo de alguna manera, a la comprensión del ser humano y su entorno, es lo que pensaría yo. Y sí, claro, sus comportamientos, todo lo que tiene que ver con su dimensión humana. Yo agregaría algo más que se advierte justamente en esa necesidad de Dante de entender la naturaleza del cielo y la naturaleza del infierno. Estamos perdiendo a un hombre que se pregunta por el sentido último, ¿no? Hasta sus más diminutos detalles. Y esto sí que revela la mirada de un humanista, ¿no? Es uno que no se contenta con una respuesta que está en la superficie. Uno que se siente, de hecho, algo que es muy llamativo en Dante, a propósito de tu pregunta me das la ocasión de decir esto, es que a él le interesa tanto el cielo, pero no le interesa sin lo que ocurre en el infierno, es decir, no es ajeno a nada. Luego, por ejemplo, se ha hablado, este era un tema importante que quería mencionar antes y lo salté, se ha hablado de cómo en la Divina Comedia se configuró un modelo de contexto vertical, en el sentido de que no es posible explicar el cielo plenamente sin que haya un infierno que completa la imagen, ¿no? que enmarca toda esa polaridad. Y eso también habla de esa amplitud en la visión de un humanista. En relación con Beatrice, sin duda Beatrice, cuando tú decías es que no aparece casi, yo lo mencioné en algún momento,
pero es que efectivamente Beatrice es personaje sublimado, ¿no? No es una presencia tan clara, es esa mujer que queda grabada en el corazón de una historia que no fue como en Los Amores Imposibles, se convierte también en un camino para soñar eso otro. Esa misma figura va a aparecer en Marechal, tal cual, con una alusión que es real. Marechal, muy amigo de Borges, se reunían en unas tertulias con todos los de la revista Sur, que son a los que mete al infierno en Adán Buenos Aires, en la casa de Nora Lange, que es una escritora argentina muy conocida, que termina casándose con un poeta vanguardista muy conocido también, que es Oliverio Girondo. De hecho, de Oliverio Girondo la gente sabe mucho, sobre todo porque es el trasfondo de una película de Eliseo Subiela que en los 90 fue muy famosa, que es El lado oscuro del corazón. Pobre Oliverio Girondo, que es mucho más que lo que apareció en El lado oscuro del corazón, pero Nora Lange termina casándose con él. Nora Lange era la mujer de la que estaba enamorada Borges. Borges, que en Adán Buenos Aires aparece registrado como Luis Pereda y termina metido en el infierno. Pero la hermana de Nora Lange, Aide Lange, era la mujer de la que estaba enamorado Marechal. Y en la novela, esa Aide Lange aparece esa Solveig Amundsen, convertida en Solveig Amundsen, aparece de dos maneras. La historia de ese amor imposible, él escribe un cuaderno de tapas azules en que le dice su amor de tapas azules, ¿no? Siempre hay una mirada de lo celestial en Marechal y ella deja ese cuaderno tirado en un sofá y se la pasa toda la noche bailando con Lucio Crespi, que es un médico, y lo deja botado, ¿no? Y eso, que en su momento es un dolor gigante, se le convierte en pretexto para transformar a la Solveig terrestre en la Solveig celeste, que es esa misma figura de Beatrice, ¿no? Que es sin duda una puerta al cielo, ¿no? Como en Dante, una Madonna Intelligenza, es decir, esta que conduce a la sabiduría, y una mujer que por demás también representa una presencia virginal, ¿no? Eso también. Bueno, yo me les despido, que les había anunciado que tenía una clase y lógicamente dejo las respuestas en los mejores intérpretes de Dante. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Bernardo. Muchas gracias, Padre. Gracias por sus aportes. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Entonces, así cerramos este episodio inaugural de Hay Cultura Unisabana. Tendrán noticias nuestras porque tenemos ya un programa previsto para todo este semestre de 2021. Infinitas gracias a Ronald, infinitas gracias al Padre Bernardo y sobre todo a ustedes, que son la razón de ser de este conversatorio que es Hay Cultura. Muchas gracias. Gracias.